Capítulo 5. El guardia de seguridad de la mansión no me ladró esta vez. Recordaba mi visita previa y no quiso arriesgarse. ¿A quién quiere ver ahora?, preguntó asomándose por la ventana de la casilla. A Oliveira, respondí. El tipo no se inmutó, así que agregué. Dígale que tengo la carpeta roja y que solo hablaré con él, sin intermediarios ni testigos. Mi exigencia no le hizo mucha gracia, pero cuando escuchó lo de la carpeta, tomó un teléfono y lo llamó. Repitió mis palabras, sin omitir ninguna, y luego de una brevísima pausa, abrió el portón. Pase, masculló con pocas ganas, ya conoce el camino. Oliveira había entendido el mensaje y me aguardaba sin compañía en la puerta de su casa. No bien bajé del auto, me hizo una seña con la mano y lo seguí en silencio. A primera vista me sorprendió. En mangas de camisa era más menudo de lo que esperaba, inofensivo casi, pero apenas sus ojos enfocaron los míos, esa impresión se desvaneció. Eran helados, como los de un tiburón al acecho, y yo acababa de irrumpir en la profundidad de sus dominios, con algo que le pertenecía. La comparación quizás resulte excesivamente melodramática, pero convengamos que yo estaba demasiado cansado y hambriento para concebir metáforas más ingeniosas. Si se prefiere, digamos que era la clase de individuo al que no convenía dar la espalda, y por las dudas no lo hice. Tras atravesar la sala desierta, llegamos al estudio. Una vez allí, subí con su trono, me indicó una silla e inició el juego. Ya estamos solos. ¿De qué quiere hablar? De Taviani y de esto, respondí, arrojando la carpeta sobre el escritorio. No hay mucho de qué hablar, eso es mío, y yo se lo traje, le recordé. Está bien, ¿qué quiere? Que Taviani quede limpio. ¿Así de fácil?, preguntó. Así de fácil. Una llamada suya a la policía será suficiente. ¿Y por qué debería hacerla? Porque él no tuvo nada que ver en todo esto. ¿Nada que ver?, exclamó. ¿Usted se olvida del video? Medio país lo vio metiendo las manos en mi escritorio. Lo que vimos fue a alguien cubierto con su impermeable, repliqué. Vamos, Oliveira, usted es inteligente. Esa persona fue directamente al cajón, y Taviani nunca estuvo en este estudio. ¿Cómo podía saber que su contrato estaba allí? No lo sé ni me importa, eso lo determinará la policía. Mi apelación a su inteligencia no había logrado conmoverlo, así que decidí aumentar la apuesta. Lo que la policía no tardará en descubrir es que esa historia fue una cortina de humo para robarle otra cosa. ¿Qué cosa? Usted sabe, el otro documento, el que le hizo firmar a su esposa. Oliveira ni siquiera pestañeó y por un instante temí que toda mi teoría se fuese al diablo, pero permaneció inmóvil en su sillón, en guardia, observándome. Recién entonces tuve la certeza de que había puesto el dedo en la llaga. El documento, fechado en Miami el día de su casamiento con Soledad, era una especie de convenio prenupcial redactado con el exclusivo propósito de preservar la fortuna del millonario. A grandes rasgos, establecía que, mientras durase el matrimonio, ella sería una reina, pero si sobrevenía un divorcio o la muerte de Oliveira, de su reinado apenas le quedarían los recuerdos y una modesta pensión mensual. En otras palabras, Soledad volvería al llano sin derecho a reclamar nada sobre la inmensa riqueza de su ex marido. Como muestra de confianza, así rezaba al final, los novios suscribían un único ejemplar del contrato. Eso es muy común en gente de mi posición. Es un simple acuerdo prenupcial y solo me interesa a mí, dijo, procurando restarle importancia a mi argumento. Tal vez su familia no opine lo mismo, apunté. ¿Qué familia? ¿Inés? Bueno, después de todo es su hija, y ese papel le garantiza que no compartirá su herencia con nadie. Probablemente se lo habrá planteado alguna vez, sugerí recordando la discusión que, según Chandler, el mayordomo, ambos habían mantenido al respecto. La sombra de una duda cruzó el rostro del empresario. ¿Ella tuvo algo que ver en esto?, preguntó con extrema cautela. Aunque una hora antes no hubiese podido asegurarlo, respondí. No, Inés quiso apoderarse del documento y hasta me mandó a sus matones para convencerme, pero ella no fue. Entonces, ¿quién fue? Ana, dije. ¿Ana? ¿Y quién es Ana? Su esposa. Oliveira no reaccionó como yo esperaba. Tal vez porque intuía lo que se avecinaba, se desmoronó en su butaca y escuchó pasivamente mi explicación, casi sin interrupciones. Empecé mostrándole la foto del orfanato.
Allí, en medio del grupo de alumnos en guardapolvos, justo delante de Taviani, se hallaba Ana. Nadie me había dicho que era ella, pero no hacía falta. Con otro color de pelo y una nariz menos perfecta que en la actualidad, era, si se miraba bien, la mismísima Soledad. Quizás por ello, o quizás porque no se me había ocurrido asociarla con aquella situación, no la había reconocido la primera vez que vi ese retrato. ¿Acaso si me hubiese detenido a observarlo con mayor detenimiento, habría advertido que esos bellísimos ojos esmeraldas eran lo que me habían encandilado el mediodía anterior junto a la pileta de la mansión? Él, en cambio, la reconoció de inmediato. ¿Soledad es Ana? Ya no. Debió cambiar su nombre tras huir del orfanato. Por lo que averigüé, quería cortar todos los lazos que la unían con esa parte de su vida. Ella nunca me habló de eso. Dijo que no tenía familia, pero... No es verdad, lo corregí. Tiene una tía, en un geriátrico. Oliveira no lograba reponerse del asombro, pero aún así intentó protegerla. Eso no la convierte en culpable. Es cierto, concedí. Solo que allí encontré la carpeta, y yo vi cuando ella la llevó. El empresario pareció empequeñecerse al oír esa revelación. Para ahorrarle un disgusto innecesario, no le mencioné que, debido al pañuelo violeta que usó para ocultar su rostro, yo la había seguido pensando que era su hija. Un pañuelo que, recién había recordado, Inés se había quitado en ese mismo estudio, y que Soledad, convenientemente, supo aprovechar para confundir a eventuales testigos. ¿Pero por qué?, gimió abrumado. Conmigo jamás le hubiera faltado nada. Porque quería ser rica sin usted, y el convenio se lo impedía. Soledad sabía que usted lo conservaba en la carpeta roja, pero también sabía que si lo tomaba sería detectada por las cámaras de seguridad, en cuyo caso corría el riesgo de perderlo todo. Necesitaba que alguien pusiera el cuerpo por ella, alguien que además tuviese motivaciones para hacerlo. ¿Taviani? Exactamente. Cuando se enteró de que usted poseía su contrato, encontró la solución. Se conocían desde la infancia y él siempre estuvo enamorado de ella. Soledad sabía que Taviani haría cualquier cosa que le pidiese, y supongo que no le habrá costado mucho inducirlo a conversar con los periodistas acerca de sus deseos de trabajar en el exterior. Estaba segura de que usted se opondría y que, apenas se enterase, su contrato iría a parar a la carpeta roja, donde acostumbra poner los documentos de sus asuntos más conflictivos, y usted lo hizo. Al hombre le molestó mi afirmación, pero no la desmintió. Entonces Taviani fue su cómplice, dijo. No, contesté. A Soledad no le convenía confesarle sus planes. Era demasiado peligroso. Él fue la víctima. Por eso le regaló el impermeable y le pidió que lo estrenara el día de la fiesta. Necesitaba que todos lo viéramos usándolo cuando llegara a esta casa. Después ella solo tuvo que escabullirse unos minutos de la reunión, tomarlo del guardarropa, cubrirse hasta la cabeza con él y buscar la carpeta. Las cámaras hicieron el resto. Es absurdo, nadie es tan estúpido. Él podía hablar, defenderse, reaccionó Oliveira. Ella lo convenció de que no lo hiciera por unas horas, pero es cierto, nadie es tan estúpido y Soledad lo sabía. Por eso quiso silenciarlo, para siempre. Por Dios, ¿qué está diciendo?, exclamó espantado. Me temo que la verdad, y le conté con lujo de detalles el episodio del cortocircuito en el vestuario y la trampa tendida en la fuente de las Nereidas, incluyendo los pormenores de la cita telefónica que milagrosamente había interceptado. Es una acusación muy grave, titubeó. Supongo que tiene pruebas. Saqué el celular de mi bolsillo, apreté una tecla y le mostré la pantalla. Este es el aparato de Taviani y este es el número desde el que se hizo la llamada. Aunque en realidad yo ignoraba si Soledad había usado su propio teléfono para hacerla, la expresión del empresario fue elocuente. Apenas lo vio, palideció y se sumió en un largo mutismo. Sentí algo de pena por él, pero no estaba allí para compadecerlo, sino para liberar a mi cliente, y tras un par de minutos resolví apurar el trámite. Mire, Oliveira, el único delito que cometió Taviani fue el de enamorarse de la mujer equivocada. Con eso ya tiene bastante, ¿no cree? El tipo salió de su letargo y suspiró resignado. Está bien, admitió. ¿Con quién tengo que hablar? Con el comisario Galarza. ¿Y quedamos a mano? No, hay otra cosa, dije, acercándole la carpeta roja. En sus ojos adiviné un esbozo de resistencia, pero me mantuve firme.
Él es un deportista, déjelo seguir con su carrera. El fútbol no es un deporte, es un negocio, replicó. No debería serlo, insistí yo que, como ya he señalado, esa palabra no me gusta. Al fin accedió. Con un gesto de hastío, abrió la carpeta, retiró el contrato de Taviani y lo rompió en varios pedazos. ¿Conforme ahora?, preguntó. Conforme, respondí y me levanté de mi asiento. Salí del estudio sin despedirme. Oliveira había marcado el número de la policía y Galarza estaba del otro lado. Ya en el jardín, en lugar de subir al Citroën, le di una vuelta a la casa y me dirigí hacia el fondo. El caso estaba resuelto, pero todavía quedaba un asunto pendiente. Al llegar a las cocheras, lo encontré, junto al fuera azul, acomodando unas valijas en el baúl. No se sorprendió al verme. Me imaginé que vendría, dijo. No me lo hubiese perdido por nada del mundo. Luego de un incómodo silencio, preguntó: ¿Cómo nos descubrió? El geriátrico, respondí. Por supuesto, sonrió Chandler con amargura. Conservar ese convenio fue un error. ¿Por qué lo hicieron? De haberlo destruido, lo hubiesen logrado sin dejar huellas. Ese era el plan original, pero hubiésemos tenido que esperar mucho. Usted sabe, el divorcio, el juicio. Supongo que la codicia pudo más. No entiendo. Cuando leímos la letra chica del documento, pensamos que las cosas serían más ágiles. ¿Se da cuenta? No leí esas cláusulas. ¿De qué está hablando? De la pequeña pensión que le hubiese tocado a la señora. ¿No recuerda quién se lo hubiese pagado? Una empresa de Oliveira, recordé. Sí, una empresa de Oliveira, pero no cualquier empresa. Era Aguas Blandas. Entonces entendí. Aguas Blandas, la compañía fantasma envuelta en el escandaloso tráfico de dinero y armas que el empresario había jurado desconocer, era en verdad suya. Y ese papel era la evidencia. La esposa y el mayordomo se habían propuesto extorsionarlo para mantener el secreto. Un juego bastante peligroso, pero mucho más rápido y redituable que un divorcio. ¿Cuándo empezó esto?, reanudé la conversación. Hace varios meses. La señora había escuchado comentarios acerca de la carpeta roja y un día me preguntó qué había en ella. Yo no lo sabía, pero semanas más tarde escuché la discusión entre Oliveira y la hija, y lo supe. Solo até cabos. Las intenciones de Soledad eran claras y me necesitaba. Conozco a la perfección todos los sistemas de seguridad, los horarios de recorridas de los guardias, dónde se almacenan los videos de vigilancia, incluyendo los del estudio, la ubicación de las cámaras. Por eso Taviani salió de la fiesta mirando hacia el lado equivocado, lo interrumpí. Así es, Soledad lo retuvo unos minutos y con el pretexto de que no quería que su esposo se enterase, lo hizo salir por la puerta de servicio, cubriéndose la cara con el impermeable. Le dijo que había una cámara, pero en realidad hay dos. Fue muy sencillo, después copié los videos y los envié por correo a la prensa. Pero tenía que morir. Sí, fue una decisión dura. Él hubiera hablado y eso no nos convenía. Sin embargo, la oportunidad era única y a mí la idea de jubilarme sin recursos nunca me atrajo. Tendría que haber terminado conmigo en la costanera, dije, ayudándolo con el equipaje. Honestamente, no pensé que hallaría el escondite, respondió. En ese momento escuchamos un ruido. Provenía de un cuarto en el piso superior. Era Soledad, que procurando huir de Oliveira, había llegado hasta la ventana. Él no tardó en acercársele, sostenía el convenio en su mano y lo agitó con violencia frente a su rostro. Temí que ocurriese alguna barbaridad, pero la mujer, que aún pese a la distancia lucía hermosa, de repente bajó la cabeza y comenzó a llorar. Fue un llanto conmovedor, dramático e inteligente. Oliveira, inesperadamente, dejó de gesticular. La observó, desconcertado durante unos segundos, y luego, sin vacilar, la estrechó en sus brazos y desaparecieron de nuestra vista. Supongo que no tendré la misma suerte, se lamentó Chandler. Supongo que no, coincidí. ¿Cuánto tiempo cree que tengo?, preguntó cerrando la tapa del baúl. Un par de horas, calculé. Chandler subió al Ford y antes de ponerlo en marcha dijo: «Tal vez volvamos a encontrarnos». No le contesté. El tipo me caía bien, pero la vida nos había puesto en caminos distintos. Abandoné la mansión por la puerta principal. El guardia me miró de reojo. Yo también lo hice. A ese tampoco deseaba volver a encontrarlo. Había sido un largo día y todavía debía hablar con Galarza y con mi cliente.
Lo de Galarza no me preocupaba, me lo sacaría de encima, más tarde, por teléfono. Lo de Tavián, en cambio, no sería nada fácil. Llamé a Pepe y le pedí que lo citara en el bar. También le pedí que nos preparara algo de comer. ¿Qué quieres? Salchichas con huevos y papas fritas. Muchas papas fritas, respondí sin titubear. Aunque dudé que ese menú sirviese de consuelo para un corazón destrozado, nunca se sabe. El amor es el más imprevisible de los sentimientos.